¿Se te caen con mucha frecuencia los brackets? ¿Por qué se te caen? ¿A qué se debe? Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño, tengo una maestría en ortodoncia y el día de hoy voy a tratar este tema. Todos ustedes que tienen la curiosidad se den cuenta en qué consiste que se caigan con cierta frecuencia en algunas personas los brackets. Muchos de mis pacientes me dicen, doctor, ¿en qué consiste que a mi prima, a mi hermana, a mi prima, se le caen los brackets muy seguido? Se acostumbra en los consultorios de los especialistas en ortodoncia para poder hacer conciencia en las personas que deben de cuidar sus aparatos de ortodoncia, cobrar la recolocación. Yo les soy muy sincero, yo en muy pocas ocasiones, creo que en más de 26 años de ejercicio profesional como especialista, he cobrado solamente una vez una recolocación de brackets. Esto no quiere decir que no se le caigan a mis pacientes de vez en cuando los brackets. Esto quiere decir que hay que tener cuidado también en la forma y llevar un protocolo para la colocación de dichos aparatos. Vamos a ver entonces el tema del día de hoy, que es brackets caídos. ¿Por qué se caen los brackets de ortodoncia? Hace muchos años, en el siglo pasado prácticamente, hace 100 años, más de 100 años, pues se utilizaban bandas, no solamente brackets que actualmente pues son adheridos al esmalte o a la superficie frontal de los dientes, de tal manera que estas bandas representaban pues un estorbo prácticamente porque generaban un espacio u ocupaban un espacio más grande y esto hacía que pues a los pacientes se les acumulara más alimento, eran más sucios, es decir, menos higiénicos. También al momento en que se quitaban estas bandas que son como una especie de abrazaderas acá al contorno de todos y cada uno de los dientes, pues al momento de retirar dicha banda y retirarla del otro lado y la del otro lado, quedaban mini o micro espacios muy pequeños, pero ahí también se acumula pues restos alimenticios, se mete la carne. Entonces es a partir de más o menos en el año de 1958 que se empezó a colocar de forma directa los brackets sobre la superficie de los dientes. Y se ha tratado de mejorar día a día para que no vayan a desprenderse. Es de esta manera que a partir de más o menos 1978 empezó a caer en desuso de forma total, ya que la calidad de adhesión de las resinas o los materiales que se utilizan actualmente para colocar los brackets son iguales que prácticamente la colocación de las bandas. Las bandas van cementadas o iban cementadas, actualmente también pueden ir adheridas, pero los brackets están a la par, digámoslo así, además de que son más higiénicos. Si tomamos en cuenta que las bandas son, digamos, estos aros o anillos que van circunscribiendo todo el contorno de un diente y actualmente, bueno, pues se siguen usando mucho en las muelas, pues en realidad pues la suma de todos estos hace que el paciente tenga más aparatología, digámoslo de una forma común, más fierro en la boca, y al final de cuentas esto pues no es conveniente. Nosotros los ortodoncistas estamos tratando de mantenerlo de una forma más delicada, de una forma más higiénica, de una forma menos invasiva, para poder hacer nuestro trabajo, que nuestro trabajo obviamente es llevar a una buena función los dientes, una buena estética y mantenerlos en esta posición. Entonces, de un lado estamos viendo cómo los brackets están situados sobre las superficies frontales, vestibulares, sobre el esmalte de los dientes y tienen varias características y es uno de los aspectos por los cuales debemos de considerar también la calidad del esmalte de los dientes para ver si van a resistir y qué tanto pueden resistir las fuerzas de la masticación para que no se estén cayendo los brackets. De forma definitiva se ha descubierto que las bandas son mejores en las partes posteriores, ya que se han hecho estudios científicos donde normalmente se colocan brackets y se colocan tubos que son adheridos en las muelas, también en la parte posterior, y durante la masticación es una gran cantidad de estos tubos que se desprenden, y es por eso que para que el tratamiento de ortodoncia no se haga lento, no se entorpezca y fluya de una manera conveniente,
sin que se estén cayendo en cada momento, que a veces se opta, y sobre todo en adolescentes o niños, por colocación de las bandas en las áreas de los molares. En adolescentes está casi prácticamente contraindicado, porque la colocación de tubos directos pues se requiere de la responsabilidad, de la conciencia, de la madurez, y se cree que los adolescentes a veces, aunque no todos y no podemos generalizar, a veces los adolescentes no están conscientes de lo que pueden o no deben comer, y para no arriesgar pues simplemente se colocan nada más en los primeros molares, y si acaso a veces también en los segundos molares las bandas. Pero en el resto de los dientes, es decir, premolares, caninos e incisivos, se colocan directamente los brackets de forma adherida. También en dichos estudios se ha llegado a la conclusión de que los brackets que más se caen son los de los premolares por las fuerzas de la masticación, lo que comemos, porque normalmente nosotros molemos con los molares, con los premolares, y esto hace que entonces la comida en realidad se va hacia atrás, y ahí es donde se generan la mayor cantidad de fuerzas que al momento en que se van hacia afuera pues pueden desprender los brackets. No tanto así los incisivos y los caninos. Una de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta los ortodoncistas es la selección de nuestra aparatología, de nuestros brackets, para que no se vayan a estar desprendiendo, y muy en relación a la malla que presenta o al tipo de retención mecánica que presentan la superficie o la base de dichos brackets. Es decir, si nosotros volteamos estos brackets, tienen, dependiendo de la fábrica, de la marca que utilicemos de brackets, un diseño que incluso lo tienen patentado. Cada compañía de brackets patenta su malla y busca hacer estudios y experimentos para lograr una mejor retención, es decir, cada año se están mejorando. De tal manera que las mallas de unos brackets son diferentes a las mallas de otros brackets, y ciertamente hay unas mallas que son mejores. Yo les voy a ser aquí muy sincero, a ver si me pueden enfocar, ahora sí. Yo les voy a ser muy sincero, en realidad a mí lo que me gusta al momento de seleccionar los brackets, más que tratar de impresionar al paciente con brackets que pudieran ser de mucha mercadotecnia, como los brackets de autoligado, que los uso desde hace 27 años, 28, en realidad a mí eso no me representa hacer mejor mi trabajo. El bracket, si es verde o es azul, no representa que el diente vaya a quedar en mejores condiciones o el tratamiento vaya a ser de mayor calidad. A mí lo que me representa un tratamiento de mayor calidad es el hecho de que el paciente no esté tirando tantos brackets y no perder el tiempo del paciente y mío, porque si tengo en la consulta afuera 10 pacientes esperando pasar y yo no coloco bien los brackets, entonces voy a desperdiciar gran parte de lo que se supone que debe de hacer un avance para el paciente en recolocar los brackets. Entonces no es que se atrase el paciente, pero sí es como que se estanca un poco y me entretiene en lugar de que la consulta sea más fluida. Entonces, en realidad tampoco a nosotros los ortodoncistas nos conviene estar colocando los brackets de una forma, pues digamos, donde no cuidemos la saliva, que no se vaya a mojar, que se vaya a contaminar, porque normalmente estos adhesivos en su gran mayoría son hidrofóbicos, es decir, no les gusta la humedad, no les gusta el agua, no les gusta la saliva. Entonces tenemos que colocar estos brackets con esta malla que ya seleccionamos en la superficie del diente, pero la superficie tiene que estar previamente limpia, tiene que estar desproteinizada, se le tiene que colocar un ácido que nosotros le llamamos ácido grabador, que aumenta la retención mecánica, y también tiene que haber un intercambio químico entre lo que es la solución de las resinas, los químicos que le integran,
con el interior, como si tratara de entrar esa resina, penetrar microscópicamente en la superficie, en la parte más superficial, digamos, del esmalte del diente. Pero bueno, esto también va muy en relación al tamaño del diente, del bracket, porque si bien es cierto que influye mucho la calidad de la malla, el tipo de malla, cómo lo tiene, si lo tiene doble malla en surco, porque también hay unas que se les hace surco, también influye el tamaño del bracket, que es como una ventosa. Una ventosa que si nosotros lo consideramos que es grande, al momento de que sea grande y unirse a la superficie, pues es mayor la superficie de contacto y por lo tanto es más el agarre, digámoslo así, y poder desprenderse pues va a ser más difícil. ¿Por qué se le caen los brackets a tu hijo? O si tú traes brackets, ¿por qué se te cae con tanta frecuencia? Bueno, puede ser que a lo mejor tú no los estés cuidando o puede ser que no estén bien colocados. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, pues yo te voy a enseñar el truco para saber cuando están bien colocados o no. Un truco y una forma de yo saber es cuando el paciente me dice, doctor, se me acaba de caer el bracket saliendo de la consulta. Estuve en su consulta hace media hora y bueno, pues saliendo, estaba en el estacionamiento y todavía no arrancaba el carro y se me desprendió un bracket. ¿Qué quiere decir? Que entonces está mal colocado. El procedimiento o el protocolo de colocación no fue el adecuado, o también a veces que la fuerza que yo empleé al momento de colocar el arco que va encima de los brackets fue demasiado y puse mucha tensión, digamos que apreté demasiado y el bracket no resistió, porque las fuerzas para poder nosotros hacer los ajustes con las consultas, que normalmente son, digamos, en promedio cada mes, pues deben de ser en una forma de con fuerzas, pues en fuerzas que estén controladas, que nosotros podamos manejar y que no sean exageradas, ¿verdad? Yo les hablaba también en el segmento anterior del tamaño del bracket, que es muy importante. A mí en realidad no he tenido muchos problemas con el tamaño del bracket, debido a que a mí sí me gustan los brackets pequeños, y una de las cosas que tengo que sacrificar, porque el bracket que yo utilizo es lo más pequeño que se pueda lograr, con la finalidad de darles a mis pacientes una mejor higiene. Entonces el problema está en que la superficie de adhesión es menor, por lo tanto tiene que yo incrementar, número uno, mi calidad de trabajo, es decir, que no se llene de saliva, que no esté sucio el diente, que no se me vaya a contaminar. Y obviamente la responsabilidad de colocar los brackets pues casi siempre cae en mí. No dejo que nadie del personal que me ayuda, que la colabora y trabaja conmigo, coloque los brackets, porque la responsabilidad es muy grande y yo no voy a poder controlar la forma en que colocaron los brackets. La cita de colocación de brackets es muy importante, entonces uno debe de tomarse su tiempo para poder pues lograr que el tratamiento fluya ya una vez que están puestos los brackets, ¿verdad? Entonces, bueno, si al paciente se le cayó 2 años después, de repente, y me llama y me dice, doctor, me cayó un bracket, entonces pues yo realmente le digo, pasa la consulta, no urge, si ya tienes, se te cayó la semana pasada, bueno, si no te lastima, puedes acudir a la consulta la próxima vez, o si quieres, en el momento en que tú quieras, pues yo aquí estoy abierto a que se te recoloque el bracket que se te cayó. Pero de esta manera, este es un tip o un consejo para saber quién fue digamos, el culpable. Cuando tienen 2, 3 años y el diente ya se movió, ya hubo cambio, ya pasó de un lado a otro, ya lo enderecé, ya hubo ciertos movimientos y el diente pues soportó todas esas fuerzas durante todo ese tiempo y de repente el paciente me llama, es porque realmente comió algo duro, y no necesariamente algo duro, hay cosas que también influyen. Uno de los, ahorita les voy a hablar acerca de los alimentos, pero primero voy a hablar de los defectos que puede presentar el esmalte dental, como la fluorosis, las hipocalcificaciones, desmineralizaciones, desgastes y todos estos defectos que hacen que entonces la resina no tenga una superficie por la cual a veces los brackets no pegan tan bien. En estos pacientes se batalla un poquito más, entonces tenemos que trabajar de una mejor forma
o buscar la alternativa suficiente. También cuando lo vamos a colocar sobre un diente que ya trae una corona, ya sea de porcelana, de disilicato de litio, de circonia, donde tenemos que preparar esas superficies con otro protocolo, pero de igual forma se van a unir los brackets y no se deben de caer. Aquí en el canal, y muy específicamente en mi canal de YouTube, están programas que hemos grabado aquí en TView Head con respecto al tipo de brackets. Brackets transparentes, brackets metálicos, brackets linguales, grandes, cuando se utilizan grandes, cuando se utilizan chicos. Entonces son videos que ustedes pueden recurrir a ellos si visitan lo que es mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Yo les aconsejo que se suscriban a mi canal, busquen en la biblioteca la cantidad de videos, que ya estamos cerca de 200 videos y vamos por más, para poder nosotros explicar los tratamientos que hacemos. También tenemos uno de fluorosis, que son manchas que también dañan el esmalte e impiden que los brackets se coloquen bien. Quiero mostrarles cómo, por ejemplo, a los pacientes, el día que les coloco los brackets, yo, por ejemplo, en mi consulta acostumbro darles una hoja de consejos donde les sugiero que no coman alimentos como, digamos, manzanas enteras a mordidas, y no quiere decir que no puedan comer manzanas, quiere decir que las pueden cortar con un cuchillo, y de tal manera que al darles la mordida no vayan a ir rasgando los brackets que generen una fuerza que se vayan a desprender. Obviamente dulces, comida dura, como aquí estamos viendo a uno de mis pacientes dándole una mordida a esa paleta. Y bueno, por ejemplo, elotes en la mazorca, elotes enteros, como estamos viendo aquí, que en realidad es una de las cosas que más extrañan los pacientes cuando se les colocan los brackets. Comerse una manzana a mordidas y comerse un elote a mordidas sin que esté desgranado. Sin embargo, bueno, no es que estén prohibidos, pero hay que tener cuidado. Una vez que se desprende un bracket, yo me fijo en la parte de la malla, lo volteo, y cuando lo volteo, me fijo dónde quedó la resina. También volteo a ver a la boca del paciente. Si en el diente o en la superficie del esmalte quedó una torta de resina, quiere decir entonces que quiere decir que estuvo bien colocado el bracket de mi parte, o sea, no fui yo, trabajé limpio, no se contaminó. El bracket que utilicé, pues en realidad yo ya sé, ya está comprobado. Procuro no estar cambiando de forma sensacionalista de brackets. O sea, a veces llegan las fábricas y me quieren vender el último modelo, como siempre. Y yo no soy como muy adepto a estar cambie de brackets, porque a mí eso se me hace como estar corriendo así como sin cabeza, tratando de estar a la par con la moda, yo utilizo los brackets que funcionan, que me funcionan a mí, que no se caigan, que sean cómodos, que son higiénicos y que me permiten trabajar a gusto, vaya, prácticamente. Entonces, al final de cuentas, si ven aquí, el que dice 12 es un bracket de un incisivo lateral superior y el que dice 33 es el bracket de un canino inferior. Es diferente paciente. Los dos son pacientes que se les cayó el bracket 2 años al del lateral, 2 años después, y bueno, simplemente se lo coloqué, no pasa nada. Se coloca ese mismo bracket y vuelve a pegar. Ya la calidad de la adhesión ya no es la misma cuando se coloca el mismo bracket que cuando sale del estuche. Vaya, yo lo comparo como con un auto, un coche que ustedes sacan de la agencia, y cuando lo sacan, por algún motivo alguien le da algún golpe, tiene algún accidente, una bolladura, y al momento en que lo manda uno reparar y enderezar, pues en realidad ya no viene siendo igual, ya no es lo mismo. Entonces, a menos de que cambien, por ejemplo, la moldura de forma completa y la pongan original, sin que se note, pero pues en realidad ya no es igual. Entonces, ya una vez que se cae un bracket, pues a veces está justificado cobrarles al paciente. ¿Por qué? Porque hay que sacar otro bracket de un estuche y colocarlo en el diente para que no corramos el riesgo de que se pueda volver a caer. Porque, como les repito, una vez que se cae, es muy susceptible a que se esté cayendo, porque ya esa malla por dentro está, pues digamos, obstruida, contaminada, y por mucho que la limpiemos, ya no va a ser igual.
Miren, traigo aquí este que es un tubo, es una escala, sustituye la banda, y en la parte de atrás, pues esta no viene lisa, es de plástico. Me gustaría que hubiera sido metálica, pero en realidad esta es de plástico. ¿Y qué sucede? Esto es muy importante porque incluso el tamaño, mientras más grande, pues se adhiere mejor. Imagínense cómo puede pegarse sobre la superficie de un diente, y es igual un bracket. Este es un tubo. Lo único que varía un tubo de un bracket es que el tubo es para molares y los brackets son para premolares e incisivos y caninos, ¿sí? Entonces, mientras más grande tiene mayor superficie de adhesión, pero no quiere decir que se vaya a adherir. Sin embargo, por la masticación, pues son muy susceptibles a que esto se caiga. Se colocan principalmente en adultos, y bueno, pues esto es con respecto al bracket o a los aparatos que utilizamos. Entonces son varios aspectos. Son el aspecto de que nosotros como ortodoncistas tenemos este protocolo en nuestra mente, seguimos el protocolo, secamos bien al paciente, desproteinizamos antes de colocar el ácido grabador, adherimos, qué tan buena calidad tiene nuestra resina, porque existen estudios con una máquina universal de pruebas donde se mide la fuerza de desprendimiento. Es decir, los fabricantes lo que hacen es tratan de desprender el bracket, hacen pruebas y miden la fuerza que se requiere para que esos brackets se desprendan. Y ya una vez que tienen esas pruebas, pues a nosotros los ortodoncistas nos dicen es que la malla que nosotros tenemos es muy buena. Y está en nosotros leer los artículos, leer y actualizarnos con respecto a esto. No solamente con respecto a la mercadotecnia para atraer más pacientes, eso no. Se tiene que hacer de una forma profesional para mejor, más que atraer más pacientes, atraigámoslo dándoles una mejor calidad con nuestro trabajo. Y bueno, pues los invito a que se suscriban a mi canal y que nos vean la próxima semana.